oportunidad vamos a ver el tercer pacto, que es llamado el pacto noénico. Y estamos en el contexto del gobierno humano. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias, Señor, por su misericordia, por el gran amor que nos tiene hasta el día de hoy, Señor. Queremos decirle que somos pecadores. Queremos confesar nuestras limitaciones, Señor, de pensamiento, de palabra y de hecho. Y a fin de hallar misericordia y gracia ante su presencia, Señor. Queremos pedirle que nos asista con su sabiduría, Señor, que su Santo Espíritu nos muestre cuál es su voluntad por medio de su palabra y que, Señor, podamos en la medida posible aplicar esta verdad a nuestro diario vivir. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Una de las mejores satisfacciones que da estudiar Génesis es tener un mejor entendimiento del plan de Dios. Y cuando vemos todos los pasajes que hemos visto hasta el capítulo 8, hemos visto cómo Dios ha tratado con el hombre. Primero, el trato fue con Adán y Eva. Después de su prueba, su fracaso, su juicio, entonces vino una responsabilidad para los mismos hombres en el gobierno o en la dispensación de la conciencia. Dios siempre provee por lo menos 5 factores que son importantes en el plan de Dios. Uno de esos factores tiene que ver la manera de cómo el hombre gobierna. Que algunas de estas maneras pueden ser únicas en su gobierno o otras se extienden hasta el día de hoy. También hay una nueva revelación. Si ustedes han ido estudiando, han podido ver que dentro de los procesos del trato de Dios con los hombres, siempre ha habido algo que Dios ha ido revelando. Siempre hay algo que Dios ha ido, instrucciones que Dios ha ido dando al ser humano. Y también vemos una prueba o la responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad para Adán era no comer. Bueno, había varias responsabilidades. Una de ellas era reproducirse, otra era ponerle nombre a todas las especies de los seres vivientes, pero la más importante era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa era una de las responsabilidades, pero también dentro del plan de Dios se ve los fracasos. Adán fracasó, en la conciencia fracasaron los hombres. Ya vimos cuál fue el fracaso que tuvo los hombres dentro del plan que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el fracaso? La desobediencia del hombre. No glorificar a Dios, sino enfocarse en sí mismo y tratar de hacer las cosas a su manera. Ese ha sido siempre el fracaso de los hombres y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos que el hombre fracasa precisamente porque trata de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, de hecho, debido a ese fracaso del hombre, Dios provee un juicio. ¿Recuerdan cuál es el juicio que acabamos de ver en el capítulo 8? El diluvio. El diluvio fue el juicio de Dios dentro de parte del gobierno humano debido a la perversidad del hombre, pero Dios establece ahora un nuevo trato. Por eso es que una de las cosas, por eso decía que las satisfacciones más grandes de estudiar el libro de Génesis es tener mejor entendimiento del plan de Dios en todos los tiempos. Ahora Dios empieza a tratar con 8 personas, con Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esta empieza la nueva humanidad, y por eso Dios hace un pacto con Noé. Los pactos, y en este contexto del gobierno humano, se entendió desde el diluvio hasta la dispensación de la Torre de Babel, que lo vamos a ver en Génesis capítulo 11, que hasta ahí creo que vamos a estudiar Génesis. Entonces vamos a ver ese paso desde Noé hasta la Torre de Babel. Y vamos a ver estos 5 factores que he dicho anteriormente. Por ejemplo,
el factor reinante, la nueva revelación, la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre y el juicio de Dios. Son 5 cosas que no hay que perder de vista, que esto no estudia en dispensaciones, pero es importante ver cómo Dios ahora empieza con el ser humano. Por eso leamos el versículo 1 del capítulo 9. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la responsabilidad ahora de la nueva humanidad con el gobierno de Noé. Miren lo que dice el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta es una de las responsabilidades de Noé ahora. Fructificar implicaba no quedarse estancado en el sentido de decir, bueno, solo nosotros, no. Debían de procrear y llenar la tierra. Esta era la responsabilidad. Pero ya van a ver ustedes cuando lleguemos al capítulo 11 en qué fracasa el hombre. Y fíjense, Noé era un hombre justo, ya lo hemos visto. El capítulo 8 nos denota de que Noé fue hallado justo, halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios por eso aparta a esta familia para poder empezar un nuevo plan con esta generación. Pero fíjense, hay 3 cosas muy importantes aquí: fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, ¿lo lograron ellos? En parte lograron hacer esto, en parte. Y fíjense que en este punto es muy importante entender. Algunos hablan, por ejemplo, del nacionalismo y que Dios determina, pero cuando veamos, por ejemplo, el capítulo 10 y 11, vamos a ver, inclusive en este versículo, qué es lo que está diciendo Dios: que haya un internacionalismo o un nacionalismo. Internacionalismo. Dios nunca ha estado de acuerdo con el nacionalismo. Cuando Dios dice, pues, van a poblar toda la tierra, es más, ¿cuántas lenguas hablaban desde el inicio del capítulo 9? ¿Cuántas lenguas creen ustedes que hablaban? Una sola lengua. Esto es internacionalismo, no es nacionalismo. Pero ¿qué ha hecho el hombre después de la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Hay un hombre que vamos a estudiar que se llama Nimrod. Nimrod estaba en contra del plan de Dios y establece el nacionalismo en vez del internacionalismo. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y para qué es importante esto? Bueno, porque Dios siempre ha querido tener la humanidad unida. Es decir, Dios siempre ha querido que haya unidad en la humanidad. Pero el hombre ha fracasado en esto. La perversidad del hombre siempre ha infringido las leyes de Dios y las normas de Dios. Y por eso, si ustedes ven aquí, Dios le da 3 responsabilidades: fructificar, multiplicarse, y donde se enfoca el internacionalismo, llenar la tierra. La tierra aquí no solo implicaba un cierto sector, era de hecho poblarla completamente. Ahora aquí toma importancia también uno de los aspectos que son interesantes estudiarlo cuando vimos el diluvio. Cuando Dios hizo el diluvio, ahora la gente se ofusca o se tambalea cuando ven que, por ejemplo, en ciertos lugares, por ejemplo, hace poco allá en ¿cómo se llama? En Indonesia, hubo un tifón terrible que arrasó con toda una nación. Y la gente dice, bueno, el diluvio. Pero el diluvio en el tiempo de Noé fue en un sector o fue para toda la tierra. Toda la tierra. Porque de hecho, Dios siempre ha estado de acuerdo en que la tierra tenga una unidad en relación a Él. Y los hombres siempre se han apartado de Dios. Por eso es que Dios siempre tiene un juicio. Ahora Dios va a revelar algunas cosas aquí. Por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que reveló Dios en el versículo 22 del capítulo 8? Miren la nueva revelación de Dios. Esta es un aspecto importante para Noé, ahora que empieza con su familia a procrear y llenar la tierra.
Versículo 22 del capítulo 8 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día. Es decir, Dios estableció algunos aspectos que tienen que ver con el clima, con las estaciones. Nosotros logramos ver solo dos estaciones aquí. Se logran ver en cierta medida las otras estaciones. Pero por ejemplo, Dios dio ciclo a las estaciones del día y la noche y nunca iban a cesar esto. Es decir, esta es una nueva revelación para Noé. Ahora, pero hay un punto importante: mientras la tierra permanezca. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos en Apocalipsis? Habrá día y noche en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿A qué tierra entonces estaba refiriendo Dios aquí? Estaba hablando de esta. Y está hablando también de la que va a haber en el reino milenial, porque ahí todavía va a estar una tierra renovada, una tierra restaurada. Pero a partir del cielo nuevo y la tierra nueva ya no existe más esto. Este tiene un cumplimiento cercano hacia un cumplimiento lejano. Entonces, Dios determinó dar a Noé nueva revelación. Y por ejemplo también otros aspectos. Versículo 2, miren lo que, versículo 2 del 9, miren lo que dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Ahora, Dios da una nueva revelación ahora en cuanto a la creación. Los animales, ¿recuerdan ustedes quién hizo entrar los animales al arca? Dios los hizo entrar. ¿Tenían miedo, tenían temor los animales del hombre? No. Aún entre los animales, yo podría afirmar que hay cierta conciencia dentro de ellos que les hace ver dentro. Y recuerden ustedes, por ejemplo, en el jardín del Edén eran animales completamente creados con una naturaleza que fueron creados eternos, pero debido a la corrupción del pecado se pervirtieron y han ido teniendo cambios. Fíjense en el versículo 2, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ahora los animales tienen otra manera de ver al ser humano. ¿Sí? Vean ustedes que no solo cuando estudiamos, por ejemplo, Génesis, vamos viendo cómo la naturaleza misma va cambiando. Los animales, ahora, si ustedes hacen por ejemplo, un recorrido en la historia, desde aquí, desde Noé hasta el día de hoy, vean ustedes cómo ha cambiado. Dios no se ha equivocado, las estaciones siguen estando, pero ¿qué sí ha cambiado? Por ejemplo, el clima. Mientras que en otros lugares está tan frío, a menos 10 algunas veces, a menos 15 grados bajo cero, nosotros aquí tenemos altas temperaturas. Y esto, yo recuerdo cuando vine a Chapaltique, hace como 25 años, aquí era más fresco, pero todo ha ido cambiando. Y de hecho, todo va a ir cambiando, a la manera de que, por eso Jesús citó a este contexto también del capítulo 8 y 9. ¿Saben qué dice en Mateo capítulo 24 acerca de Noé? Y como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque había una corrupción terrible entre los hombres y la naturaleza de los hombres se había corrompido. Ahora, Dios está estableciendo aquí algunos de los ¿cómo podría decir? De las afectaciones de la revelación que Dios está entregando a Noé aquí. Y miren lo que dice el versículo: todo ha sido entregado a Noé ahora. Dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Ahora, ¿por qué Dios entregó la naturaleza misma al hombre? Bueno, precisamente porque hay una responsabilidad para el hombre. Fíjense que
tanta protección contra los animales hasta el día de hoy? Porque el hombre se los está terminando. Y algunos pueden decir, pero ¿y qué tiene que ver eso con la responsabilidad que Dios dio al hombre? Mucho, mucho. De hecho, los animales, fíjense que ahí donde nosotros vivimos, se les pone la comida a los perros, y a veces cuando los perros dejan ciertos desperdicios, hay un montón de pájaros que a las 5:30 de la mañana, plop, 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 y como es de lámina el techo, hacen una bulla, todo por ir a comer. Pero ahora pregunten ustedes, ¿por qué los animales ya han venido del campo para la ciudad ahora? ¿Es comida? El hombre ya ha terminado prácticamente todo. Y los animales, hoy, bueno, no es extraño. Hace unos días en San Miguel, un montón de palomitas allá por el mercado, palomitas de Castilla, inundado el mercado de palomitas buscando comida. ¿Por qué no buscan el monte? Porque es lo natural para ellos. Ya no hay que comer. El ser humano ha tenido mucha responsabilidad en cómo se ha ido deteriorando también la naturaleza. Pero miren el por qué Dios entrega a los animales y la naturaleza al ser humano. Versículo 3, miren lo que dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ahora, miren, hay un cambio dentro de las dispensaciones, hay un cambio. Por ejemplo, ¿cuál era la dieta anterior? Frutas, semillas, legumbres, raíces, todo lo que era vegetal era para mantenimiento del ser humano. Ahora Dios está estableciendo una nueva regla de vida para el ser humano, pero Dios no determinó que lo hicieran a diestra y siniestra. De hecho, Dios tenía una reglamentación. Fíjense que, por ejemplo, ahora pueden comer carne los seres humanos. Sí. Aquí, a partir de aquí, Dios establece que el ser humano puede comer carne. Y más adelante, Dios da, por ejemplo, reglamento y normativa a los judíos, sobre todo, de cómo hacerlo. Pero aquí también hay una regla. Miren el versículo 4. Miren el versículo 4, hay una regla que Dios establece en cuanto a los animales. Pero hay una razón, ya lo vamos a decir. Pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, porque en todos los tiempos, a partir de aquí, han habido gente que ha comido inclusive carne cruda. Y carne, es decir, nosotros conocemos a esta gente como chacales o caníbales. Ellos, inclusive carne humana, se han comido todos los tiempos. Pero Dios estaba estableciendo aquí, ¿por qué Dios dice que la carne consumida, que es su sangre, no se puede comer? Porque de hecho, en la sangre está la vida del animal. Y Dios está reglamentando aquí la manera de cómo hacerlo. Es decir, en otras palabras, Dios está diciendo, bueno, tienen que tener una manera correcta de hacerlo. Yo cuando estaba leyendo esto, estaba recordando cuando mi hermano se casó y mataron como 40 gallinas ahí en la casa para el matrimonio. Y a mí me tocó degollar a todas las gallinas. Y hay una razón, fíjense que de hecho, aquí Dios está diciendo que no se le debe, por ejemplo, en el hebreo, estuve estudiando algo de él. En el hebreo, Dios determinó en que no se le diera, por ejemplo, a la muerte de un animal, un sacrificio horrendo y cosa que le hiciera, ¿cómo se llama? Que el animal sufriera en su muerte, pues. Por ejemplo, ¿cuál fue la regla de matar animales que Dios estableció, por ejemplo, para los sacrificios? De huevo, porque era la manera de que el cuerpo del animal se desangraba y la carne quedaba sin vida. Entonces Dios siempre ha tenido un orden.
Y ya van a ver ustedes aquí como Dios establece también, habla acerca de la vida del ser humano. De hecho, ese es un símbolo del sacrificio de un inocente por un culpable. Es el que muere la vida al otro. Sí. Entonces, a partir de eso, solo haciéndolo de esa manera pueden entender que hay derramamiento de sangre debido al pecado original. Sí. Y recuerden, eso quería mencionar yo, recuerdan cómo Dios, por qué Dios establece ahora que el hombre puede degollar y matar animal y comer. ¿Por qué? Porque antes no. ¿Recuerdan? Lo que hemos estado siguiendo los estudios dispensacionalmente, hay una respuesta a esto. ¿Por qué? Porque antes no había habido sacrificio de animales. El único sacrificio que Dios hizo fue para cubrir a Adán y Eva. Fue la primera muerte, lo que decía el hermano, de un inocente por un culpable. Matar animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, esto implicaba un símbolo de lo que también Dios le estaba mostrando aquí a Adán, a Noé, perdón. Debes de hacer esto así. Ahora, Dios le está estableciendo al ser humano el sacrificio de los animales. De hecho, hermano, yo no sé, ahora a mí me da lástima matar ciertos animales. De hecho, a mi esposa le dan miedo las ranas y los sapos. Y bien que me llama la atención a mí aquí, que viene que dice, miren el versículo 3, miren el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Ahora, yo tuve la oportunidad de comer algas de ranas allá en Estados Unidos, una de las veces que fui, y me decía Jorgito, mi sobrino, tío, no se coma eso, me decía, y le digo, bueno, sí que es natural comer ranas, le digo yo, de hecho no son ranas cualquiera, porque me comiera una rana que es venenosa hasta el día de hoy. Fíjense que hasta aquí podemos ver un punto importante para establecerlo y aprender. Hasta aquí Dios le dice todo lo que se mueve y vive, incluye aquí todo animal que se mueve, hormigas, todo. Ahora se dan cuenta ustedes por qué en otros países como la India, la China, por ejemplo, se comen los gusanos. Hay gusanos que los comen, son tan ricos en proteínas. Pero ahora, desde este punto, aquí los animales no habían sido tan pervertidos como hasta el día de hoy. Si hoy me como una rana, me muero, porque están contaminadas debido al pecado. Y no es que aquí no estaban de esa manera, pero a medida ha pasado el tiempo, la corrupción de los animales, de la naturaleza y aún entre los seres humanos es evidente, y por eso es que ahora hay restricciones. Ahora la pregunta sería, hermano, ¿es pecado comer carne de animal? Algunos piensan que sí. ¿Es por ejemplo, el no comer carne de animal hace santo o espiritual a una persona? Tampoco. No tiene nada que ver eso con la espiritualidad ni con la santidad. Ahora, pero algunos han establecido, debido a la dieta que Dios dio, por ejemplo, no comer. Ayer fuimos a una graduación de la sobrina de Marisa, y ahí en la Rupert siempre hay un restaurante que pone animales vivos, no vivos, enteros, a asarlo y le están dando vueltas. Y generalmente tienen cerdos. Y la carne de cerdo es exquisita, pues. Y uno puede comerla. Ahora, pero ¿por qué muchos de nosotros no comemos ese tipo de carne? No es porque sea pecado, no es porque nos santifique, o no es porque nos hace espirituales, sino porque nos hace daño. La mayoría de nosotros hemos sido afectados debido al pecado por muchas enfermedades que han salido hoy y que no nos permiten hacerlo. Pero no tiene nada que ver. Si alguien pudiera hacerlo, bien puede, ¿verdad? Y aquí Dios está estableciendo, todos lo pueden comer. Ellos pueden usar animales como comida, y todo animal, ave, pez, temerán de los humanos. Eso es lo que está estableciendo Dios aquí. Ahora
veamos otro punto. Versículo 5. Miren lo que dice. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Bueno, Dios está estableciendo, recuerdan que dije que Dios estableció ¿cómo se llama? Orden de cómo se debían de hacer las cosas. En el versículo 5 hay un orden bien importante. Dios nunca dijo, hagan a diestra y siniestra lo que les da la gana con los animales. ¿Por qué hoy protegen, por ejemplo, las ballenas en el mar? ¿Por qué protegen las tortugas marinas a ciertas especies? Porque el hombre se las ha terminado. Y mire lo que dice, aquí hay una responsabilidad del hombre de proteger en vez de ¿cómo se llama? De terminar o de raer los seres vivos. Miren lo que dice el versículo. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Él está hablando de la vida del ser humano. Y dice el versículo, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Porque Dios está estableciendo aquí un tema que a muchos no les gusta. Pero él, por ejemplo, va a hablar de la pena de muerte en el versículo 6. Bien. Y ahí en el 5 está determinando eso. En el 5 está diciendo, si alguien hace lo indebido contra los animales y contra los seres humanos, yo demandaré la vida desde el 5 y el 6 él lo está estableciendo. Pero el 6 es más claro todavía porque habla en relación al ser humano. Ahí hay otro punto, habla de que cualquier animal que mate a un ser humano hay que matar al animal. Sí, o sea que es recíproco. Si un ser humano se ensancha con un animal haciendo lo que es indebido, Dios determina, por ejemplo, por qué en Estados Unidos defienden más los animales que la vida del hombre. Vaya y mate un perro, por ejemplo, usted en Estados Unidos, ¿qué cree que le va a pagar? Lo meten preso. O, si es posible, hasta le dan la pena capital. En ciertos lugares de Estados Unidos creo que todavía tienen la pena capital, en algunos lugares. Pero aquí está diciendo lo que dice el hermano, es verdad. Él dice, si un animal mata a otro animal, ese animal debe de morir. Porque para Dios no es de hecho, Él está estableciendo un orden en cuanto a la vida. Ustedes digan, ¿qué es lo que está tratando de preservar Dios aquí? La vida de los animales y del ser humano. Si un animal mata, por ejemplo, a un ser humano, ese animal debía de morir también. Pero miren el versículo 6. Miren el versículo 6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjense que este tema no le gusta a los políticos, no le gusta a los criminales, no le gusta a los gobiernos, no les gusta hablar de este tema, porque de hecho, y por eso es que está tan corrompido hasta el día de hoy. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Pues Dios estaba estableciendo un orden para la preservación de la vida de los seres humanos. Y Él dice, si un hombre mata a otro hombre, ¿qué dice que deben de hacer? Matarlo. Mire, si ustedes creen que si el día de hoy se aplicara lo que Dios ha establecido, ¿no creen que hubiera un orden más en la humanidad? Estuviera más ordenada. Viviéramos, yo creo que estuviera, pero vean ahora, vean el punto desde aquí hasta el día de hoy que ha hecho el hombre con Dios. No Dios, tú estás equivocado. Nosotros vamos a establecer, ahora estás en alianza con los delincuentes. Ellos piden, no, es que queremos, pero aquí tienen los derechos humanos mucho que ver la perversidad de ellos. Porque, por ejemplo, no, queremos que nos den mejores condiciones en los bueno, y yo pregunto, ¿y estar en la cárcel es para estar en un lugar, en un hotel? Es que es un castigo, pues el ser humano, hoy, si ustedes ven,
Por eso es que matan a diestra y siniestra. Hace poco estuve viendo las noticias yo que hoy matar a los jóvenes de 12, 13, 15 años ha sido un deporte. Un deporte. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Por eso, por violar las reglamentaciones de Dios, el ser humano está como está. Ven ustedes el principio. Dios siempre ha querido tener un orden dentro del gobierno humano. Hasta el día de hoy, los seres humanos han sido puestos para gobernar, pero gobernar no a la manera del ser humano, sino a la manera de Dios. Porque, por ejemplo, vean ustedes en Estados Unidos, hoy los niños de 12 a 15 años agarran un fusil, van a la escuela y ametrallan a cualquiera. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, como saben que les van a aplicar la ley, ¿qué hacen? Ellos se suicidan de una sola vez. Pero viendo Dios aquí. De hecho, Dios ha establecido: el hombre que mata a un hombre debe de morir. Y por eso, inmediatamente ellos le quitan la vida. Porque saben de que le pueden aplicar la pena de muerte. Yo recuerdo cuando estaba más cipote, que estaba en bachillerato. Recuerdo, no se me olvida esta imagen. Ustedes a lo mejor lo vieron por la televisión. Los últimos dos criminales que llevaron en Guatemala al paredón y los mataron frente a los medios de comunicación. Yo lo vi, para mí eso era nuevo, pues. Yo nunca había visto eso, pero a mí me impactó. Dije yo, si eso lo aplican en todos los países en ese tiempo, esto puede tener un equilibrio. Pero ¿qué pasó con esto? Desde ahí se ensancharon todos los gobiernos a no aplicar eso. Ahora, a mí me da risa nuestros países, que el Código Procesal Penal establece que la pena máxima de nuestro país parece que son 30 o 35 años. Y le dan hasta 90, 60. Es ridículo eso, estarle dando años que nunca la ley determina de que es cumplido. Es más, hay leyes ahora que le permiten a un delincuente en la mitad del tiempo salir, y es posible antes. Entonces, hay un desorden. A mí me da risa eso, porque de hecho es como estar jugando con las normas de Dios. Dios establece, y aquí es donde por eso es que el mundo no encaja con nosotros. Si Dios ha determinado esto, es más, hay en el Nuevo Testamento esta misma reglamentación. Sí, lo estudiamos, ¿recuerdan? ¿Dónde está? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Ahora, usted puede preguntarse, hermano, pero ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Ya vamos a ver un versículo en Romanos y vamos a ver para qué nos sirve esto. Hermano, ¿sí? el hermano, ya como ahí estaba imponiendo Dios un mandamiento también. No, de hecho. Ya que por lo menos no se olvidado posteriormente. Sí, de hecho, Dios estaba estableciendo aquí reglas, normas, principios para preservar la vida y no tener desorden dentro del gobierno humano. Eso era un pacto. Era un pacto, de hecho. No es el pacto de Cristo que agregó. Sí. El resto de los pactos los hace Dios, porque el hombre no es el hombre con Dios. De hecho, desde el versículo 1 estamos viendo el pacto noénico, es decir, Dios está estableciendo: estas son mis normas dentro del pacto que voy a hacer con ustedes. Y Él está diciendo, ya vimos que les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Esta es parte del pacto. Él lleva dos pactos, Sí. y los dos pactos los ha establecido Él. Él los establece. De hecho, aquí son unilaterales. Dice: yo lo establezco. Aquí no hay, por ejemplo, hay responsabilidades, pero Dios no le ha puesto condición al hombre, solo responsabilidad. Y dentro de las responsabilidades, el cumplimiento de ellas lleva a término final a la humanidad, o hay un juicio por esto. De hecho, en todas las dispensaciones vemos que el hombre, Dios le da responsabilidades, el hombre fracasa y viene un juicio. Eso es lo que hemos aprendido en todo lo que hemos estado viendo. Pero también, dentro de todo esto, Dios dispensa gracia, hermano. Sí, Dios dispensa gracia.
Y es lo insensato de que un hombre quiera pactar con Dios. ¿Qué condición le puede poner el hombre? Pero somos tan trompudos que le decimos, si me haces esto, o sea, yo le estoy diciendo al Todopoderoso, si me haces esto, si me sanas mi hijo, si me haces los mandados, yo, o sea, eso es lo insensato, pues, y lo han cometido los patriarcas, y Dios lo que ha tenido es gracia y misericordia. Sí. De hecho, hermano, aquí a Noé, ¿qué le quedaba nomás? Responder a lo que Dios le había dicho. Obedecer. Obediencia. Es lo mismo, hermano. En el nuevo pacto nosotros tenemos normas también. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer con las normas? Obedecerle. Dios no nos ha dicho nosotros si quiere, no, algo. Vea usted, por ejemplo, voy a hablar de los hijos, voy a detenerme un momento aquí. El hijo que deshonra a su padre y a su madre, hay una promesa dentro de eso. ¿Sí? La promesa, si lo honra, es que le va a dar larga vida sobre la tierra. Pero si lo deshonra, ¿qué va a dar? Lo va a matar, lo va a quitar. Y Dios ha establecido. Y estamos dentro de la gracia, sí. Dentro del periodo de la gracia, Dios ha establecido normas también en el nuevo pacto. Ahora, lo que pasa es que nosotros a veces, por ejemplo, a los esposos, ¿qué nos dice Dios? Amar a la esposa. Si queremos o debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Y las esposas, someterse a sus maridos. Esta es la norma de Dios. Ahora, que cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Es un caos dentro de la familia. Miren lo que hizo Noé. Veamos un ejemplo. Aquí está un ejemplo claro y ya establecimos anteriormente. Noé fue hallado justo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era obediente? ¿O por qué? Porque tuvo fe. Hermano, el tener fe y la confianza en el Señor es lo más adecuado. ¿Esto implica que el ser humano no va a pecar? No es garantía. Noé es uno de los hombres de la fe dichos en Hebreos capítulo 11, de los héroes de la fe. Pero Noé pecó, hermano. Veamos, versículo 7 en adelante. Mira lo que dice. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. No me voy a detener aquí porque ya explicamos esto. Esta fue la norma de Dios, responsabilidad para el hombre. Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, versículo 9, he aquí que yo establezco, miren, hermanos, lo que estábamos diciendo anterior, yo, no está diciendo, hombre, pactemos, pídanme, no, él está diciendo, yo establezco mi pacto. Note lo que dice, por eso es unilateral, porque él lo establece, él lo pone, mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, ¿fue ratificado este pacto después? Totalmente. Versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Miren, Dios, hermano, hace pacto aquí no solo con el hombre. ¿Con quién estaba pactando también Dios? Usted me puede decir, hermano, pero ¿y cómo Dios puede establecer un pacto con los seres, con los animales y aún con la naturaleza? ¿Recuerdan, hermano, lo que estudiamos en Romanos acerca de qué está haciendo la creación hoy? Gimiendo. ¿Por qué está gimiendo? Porque Dios hizo un pacto aquí con la naturaleza. Y miren, Él está diciendo, con todo ser viviente que está con vosotros, ave, animal y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, ¿hasta cuándo? Hasta todo animal de la tierra. Esto, hermano, abarca hasta el día de hoy. Totalmente, hasta el día de hoy. Y por eso es que en Romanos se explica por qué la tierra está gimiendo con dolores de parto esperando la redención nuestra. ¿Por qué? Porque, hermano, la redención de la iglesia, irse con el Señor, implica una
renovación de la tierra y de la naturaleza, de los animales, y por eso ellos también viven. ¿Ven ustedes cómo los pactos no solo encajan en un contexto inmediato, sino en un contexto a largo tiempo, hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y veamos otro punto importante. Miren el versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta era parte del pacto de Dios. Primero, no raer la tierra más con diluvio. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios permite que en ciertos lugares, hace poco acaba de pasar, no sé si en Ohio parece, pasó un tornado que arrasó con toda la parte de una ciudad? Y la gente le pregunta, bueno, ¿y no que Dios ha hecho un pacto de no raer con diluvio? Sí, pero ese pacto es terrenal, es total. Él jamás dijo de que iba a hacer pactos parciales. Lo que pasa en ciertos lugares, bueno, yo diría de que es parte de la disciplina de Dios, en cierta medida. Porque de hecho, hasta el día de hoy, hermano, yo me he preguntado por qué es que hay tanto alboroto entre la gente y la naturaleza hoy en día. Y la respuesta es sencilla, debido al pecado. La perversidad del pecado ha ido aumentando, pero aquí es donde también es tan importante para nosotros que Pablo dijo, cuando aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. De hecho, Dios nunca hace o permite algún aspecto natural o sobrenatural sobre las naciones, a menos de que tenga un propósito. Y saben que dentro de toda esta gente que ha sido batida, el hermano Jorge decía hace unos domingos, me parece, no recuerdo, o si el domingo pasado, decía, cuando había terremotos aquí en el país, ¿qué pasaba? Las escuelas, las iglesias estaban llenas. Pero ustedes creen que algunas de esas gentes que llegaban a las iglesias se quedaron de una vez. Algunas pocas se quedaron, la mayoría se fueron. Las mayorías no percibieron, no tuvieron entendimiento. Hay mucha gente que debe de pasar crisis para poder ver que Dios quiere tratar con ellos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Conmigo pasó y por eso lo digo. Antes de yo entender el Evangelio, de haber entendido el Evangelio, tuve que pasar por muchas circunstancias, a tal punto de verme en la lona, de decir, ya no soporto. Y fue el momento cuando Dios permitió que yo pudiera entender el Evangelio. Siempre nosotros caemos en un hoyo donde no podemos salir nosotros mismos, pero Dios nos restaura y esa es la gracia de Dios. Ahora, veamos otro aspecto. Dios estableció que nunca más iba a haber diluvio. Es más, Él dio una señal. Versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos. Hermano, si más claro no puede estar, Dios ha determinado que jamás, nunca más Él va a raer la tierra con diluvio. Porque Él ha dicho que va a ser perpetuamente. En ningún pasaje, en Apocalipsis, por ejemplo, no vemos que hay una inundación total de agua para raer la tierra. Dios, ¿cómo va a ser el juicio, hermano? ¿Cómo va a ser el juicio de Dios en el futuro? ¿Con agua o con fuego? Con fuego. Con fuego. Ya no va a ser con agua. Va a ser peor. La gente a veces se pone a temblar y dice, bueno, Dios quizás nos va a mandar un diluvio. No, en el futuro va a ser con fuego. Ya estudiamos todos los aspectos de la tribulación. El agua es afectada, el agua dulce, el agua marítima, hay estrellas cayendo a la tierra. De hecho, no va a haber estrellas. El hermano Vladimir una vez me preguntaba, hermano, pero si las estrellas son más grandes que la tierra. Lo que pasa es que al entrar a la atmósfera se desintegran y no van a caer completas, pero que va a haber una lluvia
de estrellas lo va a ver. Lo vimos en Apocalipsis. Es decir, el juicio de Dios para esta generación perversa va a ser terrible. Ahora miren, pero Dios ha dicho, no más, porque Él lo hizo por siglos perpetuos este pacto. Y dice el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Me gusta esto, fíjense. Una vez que yo iba para Estados Unidos en el avión, como los aviones viajan a alturas altas y había una tormenta. Había una tormenta de 13,000 pies, imagínense ustedes, altísimo pues, y había una tormenta. Entonces el avión, para no verse involucrado en la tormenta, tuvo que subir un poquito más. Pero antes de eso había un arcoíris. Y yo tuve esa experiencia de ver, hermano, es impactante. De hecho, se había formado, yo creo que nosotros pasamos cerquita de él. No es como nosotros lo vemos, que no se logran ver los colores totalmente. Hermano, esa vez yo lo vi inmenso. Y yo creo, en mi punto de vista, es más, él dice, miren el versículo 16. El versículo 15 dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. ¿Para quién es ese señal? ¿Para quién es el arco? Pues que nosotros vemos en el cielo. ¿Quién es el que lo ve primero? El Dios, hermano. Dios lo ve. Y cada vez que sucede, Dios recuerda que ha hecho un pacto con el hombre y con todo ser viviente. Y Él recuerda, no más diluvio. Qué interesante, hermano. ¿No creen que esto es gracia de parte de Dios para los seres humanos? Es gracia. Es parte de la gracia. Y no solo para Él. Cuando yo veo un arcoíris, me recuerda la grandeza de Dios de poner una señal para recordarnos a nosotros la misericordia que tiene con la humanidad. ¿Merecemos nosotros ser fulminados, hermano? Totalmente. La raza humana merece ser muerta, pero Dios todavía muestra su gracia y su misericordia, recordando aún hasta el día de hoy ese pacto que hizo con Noé. Imagínense cuánto tiempo ha pasado aquí. Hablamos de que estamos en el calendario judío más o menos en el 5776 por ahí, 75, en el calendario judío. ¿Cuánto tiempo había pasado aquí desde Adán hasta Noé? Más o menos había pasado 1500 años por ahí, más o menos. Es un dato no total, pero más o menos eso había pasado. Y Dios está estableciendo desde ahí para acá, réstele usted a 5700 y algo, 1500, estamos hablando de más o menos 4000 años y fracción. 4000 años todavía Dios, y hasta el día de hoy, Dios dice, cuando ese arco se vea, yo me acordaré de que hice un pacto con ustedes. Qué bueno, hermano, esto es gracia y misericordia. Ahora, versículo 16. Veamos el versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Miren, ¿quién es que lo iba a ver primero? Dios. Versículo sigue diciendo, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este es el pacto. Y dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Quiero, solo para mencionar rápidamente las nacionalidades bíblicas que surgieron de los hijos de Noé. Por ejemplo, de Sem surgieron los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas y los sirios. Ya les voy a explicar por qué es importante esto. De Cam salieron los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos. Y de Jafet
salieron los griegos, los tracios, los escitas y probablemente nosotros también de ellos. Ahora, ¿por qué Dios habla o por qué Moisés incluyó estos aspectos aquí? Bueno, veamos versículo 20 al 23. Aquí está el fracaso y el del hombre. Aquí hay un fracaso, miren qué importante, el pecado de Noé. Veamos, 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Era pecado esto que Noé estaba haciendo plantar una viña? No. De hecho, era la primera vez que se plantaba un viñedo. Pero miren el versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, era terrible. La desobediencia de Noé es evidente aquí. ¿En qué aspectos? ¿Cuáles aspectos son los importantes de recalcar y que son importantes para ahora nosotros? ¿Era pecado para Noé haber probado el vino que él hizo? ¿Ese era el pecado de Noé? No. El pecado no fue eso. ¿Cuál fue el pecado? Abusar de este elemento que lo llevó hasta a desnudarse, a perder la conciencia. Y es decir, esto implica, por eso, hermano, que Pablo es bien claro cuando dice: no os embriaguéis con vino, porque cuando el vino toma control de un ser humano se pierde su entendimiento. Bueno, si yo estaba recordando esto y Dios es tan razonable en lo que dice. Una vez que yo me embriagué cuando andaba perdido, y no, en una gasolinera estábamos tomando con unos amigos para un 31 de diciembre, bien recuerdo, y no estaba tan perdido porque todavía me acuerdo, y un compañero de Chupa andaba en un carrito bonito, y no van a creer que me agarró la locura a mí, me subí en el carro y se lo empecé a pachar arriba, a saltar. No me tocó pagárselo después de todo eso. Y hasta el siguiente día viene y me dice: mira cómo me dejaste el carro, tenés que pagarlo. Menos mal que él trabajaba en pintura y interesaba en pintura, me salió barato. Pero hermano, es que Dios es razonable. Cuando el hombre escapa de las normas de Dios y no se para firme en cómo Dios estableció las cosas, se pierde. Y de hecho, el desnudarse para Noé aquí tenía varias implicaciones. Implicaciones hacia su familia, implicaciones hacia él, implicaciones verticales hacia Dios. Y por eso es que él establece normas después. Por ejemplo, en Levítico y en Éxodo, en Número, hay, por ejemplo, reglamentaciones en cuanto a la desnudez. ¿Los hijos podían ver la desnudez de su padre? No. Y aquí hubo uno que cometió un gran error, que fue Cam. Y fíjense que no solo pecó. De hecho, hermano, aquí podemos ver el grave problema del pecado, que tiene una cadenita y que se afecta a los demás. Aquí familiarmente Noé incitó, de hecho, a sus hijos, pero fíjense que dos de ellos actuaron de la manera correcta. A veces solo, como vemos al hijo pródigo, recuerden, a veces la gente solo habla de él, pero no habla del que se quedó. Aquí hay que hablar no solo de Noé, hay que hablar de los hijos también. Mire, leamos el pasaje hasta el versículo 23. Miren el problema serio. De hecho, el pecado de Noé fue haberse emborrachado, haberse desnudado y haberse dejado ver por los hijos. Ese fue el pecado grave. Pero más todavía es esto. Miren lo que dice. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Cuál fue el problema de Cam? Haber dicho a los hermanos. ¿Qué debió de haber hecho Cam? Ponerle la ropa. Eso fue lo correcto que debió haber hecho. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros con esto? Bueno, quiero decir algunas cosas que a lo mejor
pueden resultar un poco fuertes, pero necesito decirlas. Por ejemplo, cuando los hijos ven ciertas cosas de los padres que no son correctas, los hijos deben de callar. Porque si hablan, afectan la integridad del padre, afectan la integridad de la familia. Y esto fue, fíjense que en el hebreo, aquí Reina Valera es un poco suave para decir las cosas, pero si usted ve el hebreo, se va a dar cuenta de que Cam no solo fue a decirle, mire, mi papá está desnudo. No, él se burló del padre. Él desacreditó al padre. Es decir, hermano, como hijos necesitamos tener cuidado, sobre todo en estos asuntos, porque hay cosas que a lo mejor padres no hacen correctamente, pero esto los hijos deben de tener mucho cuidado. Hay un principio establecido aquí. ¿Cuál es el principio establecido hacia los hijos? Si deshonra al padre, ¿qué va a pasar? Disciplinado. Entonces, sea lo que sea, aprendamos. Los hijos deben de aprender estos principios. Miren, hoy en día los hijos dicen, no, si ese ruco está loco. Así dicen, hoy lo dicen, es que mi papá, ¿verdad que yo he oído a cipotes hoy en día? Es que ese viejo. ¿Y quién es el viejo? Mi tata. Y desacreditan al padre. Pues es precisamente, miren las consecuencias serias que trae en los hijos, pero miren también las actitudes correctas. ¿Por qué Noé no maldijo a los otros? Miren el versículo 23, miren la actitud. Entonces él y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Dios había establecido esto. ¿Saben por qué? Porque tapar la desnudez para aquí era una cuestión honorable para los hijos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Verdad que no dicen que fueron de frente y no, dicen que iban para atrás? Esa era la actitud. Y ellos no dijeron, la actitud de Cam fue terrible porque se burló, desacreditó al padre ante los hermanos. Debió de haber tomado esta posición. Pero de hecho, hermano, Dios es soberano y tiene trazados los planes. ¿Y saben qué? ¿Por qué les mencioné, por ejemplo, las generaciones o las nacionalidades bíblicas que surgieron de ellos? Por ejemplo, de Sem salieron los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas y los sirios. De Jafet salieron los griegos, los tracios y los escitas. De Cam, que fue salieron los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos. ¿Quiénes fueron servidores de quién? Ustedes han leído la historia bíblica. ¿Quiénes fueron los servidores de quién? Por ejemplo, en Daniel vimos parte de esto. ¿Quiénes sirvieron a quién? En Isaías ya vimos parte de esto también. ¿Quiénes sirvieron a quién? Por ejemplo, los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos siempre han sido siervos de los hebreos, los caldeos, los asirios y los persas. Han sido siervos. Y fíjense que, por ejemplo, también ellos mismos han sido siervos de los griegos, de los tracios y los escitas. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes gobernaban? Los romanos. Los romanos. Todas estas tribus, todas estas descendencias servían a Roma. Servían a Roma. Ahora, Dios no se equivoca. ¿Y por qué menciono esto? Miren las consecuencias. Voy a terminar este capítulo rápidamente. No hay mucho más que decir, pero hay tantas cosas que podemos decir, pero miren, solo para apuntar, empezaron bien. Noé falla, y de esto vienen las consecuencias serias para su familia. Miren el versículo 23. Entonces, 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. ¿Por qué no maldijo a
a Cam, porque de hecho él estaba maldiciendo a las otras generaciones. Él estaba maldiciendo, de hecho de Cam salieron los cananeos, o sea, Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ellos siempre han sido siervos de sus hermanos. Ahora miren el versículo 26. Digo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué podemos rescatar ya para finalizar? Bueno, podemos rescatar, hermanos, que primero Noé, el gran héroe de la fe, había fallado, pero ese fallo no afectó su posición con Dios, pero sí afectó su condición con Dios. Lo mismo que sucede con nosotros ahora. Nuestra posición no cambia porque está en Cristo, y en Cristo estamos a la diestra del Padre, en esa posición. Eso no es afectado por ningún problema de pecado, pero nuestra condición sí es afectada. Y cuando digo nuestra condición es afectada, es que trae consecuencias. Por eso Pablo dijo a los corintios: algunos están enfermos, otros debilitados y otros, porque el pecado trae consecuencias en la vida de un ser humano. ¿Y qué pasó con Noé? Al final, ¿qué vemos? ¿Murió Noé? Murió Noé. ¿Debido a qué? Al problema del pecado. También, esta historia se incluye para nosotros, que hasta los hebreos justos pueden pecar y que el mal testimonio perjudica a la familia. El mal testimonio, hermano, probablemente no seamos los mejores líderes, por ejemplo. Voy a hablar de la iglesia. Probablemente no seamos los mejores líderes. Tenemos problemas también. Somos seres humanos y pecamos, fallamos. Los padres son los sacerdotes del hogar y probablemente van a fallar. Los hijos, y esto deben de enseñar a ustedes, los hijos deben de tener cuidado de no difamar la integridad de los padres, no importa lo que hayan hecho. Lo que deben de hacer es tratar de ayudar a restituir al sacerdote, ayudar en la manera espiritual, sobre todo. Hasta el día de hoy esto es cumplido, pero perjudica a la familia. Sí, va a perjudicar, pero la familia misma debe de ser restaurada. No dice Pablo: si alguno es espiritual, restaure al que es carnal con espíritu de mansedumbre, recordando también que en cualquier momento puede estar en la misma situación. Ahora, ¿qué aprendemos de esto también, hermanos? Que esta historia está aquí y es verdadera, porque no solo habló Pedro de ella, sino que Jesús mismo habló de esta historia. Y hermanos, quiero finalizar, vamos a Romanos, que les dije que íbamos a finalizar ahí. Vaya a Romanos capítulo 15. ¿Por qué esta historia es importante? Bueno, vea el versículo 4. El versículo 4. Y aquí está el principio importante que necesitamos aprender como creyentes. ¿Por qué esta historia debe de servir para nosotros? Bueno, Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Hermano, ¿nos consuela la historia de Noé a nosotros? Claro que sí. Nos consuela saber quién es Dios. Dios es soberano, Dios tiene control en todo, tiene trazado un plan. Dios es misericordioso, pero también Dios disciplina al que se porta mal. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermano, esta historia está escrita ahí para que tengamos un pensamiento unánime, para que sepamos que esta escritura es una historia verdadera, para que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor y unánime
pensemos en la misericordia y la gracia de Dios. Pero también pensemos, si somos desobedientes, Dios nos va a disciplinar también. Esto es muy importante. Y miren el versículo 6, termino. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Hermanos, que la gloria sea para el Señor. Dios debe de ser glorificado por medio de esta historia. Y termino diciendo, hermanos, en medio de cualquier dificultad que los creyentes tenemos, porque vamos a enfrentar pruebas, necesitamos siempre recordar que toda la historia de la humanidad y de la Biblia nos sirve a nosotros como ejemplo para enseñarnos y para darle la honra y el honor a Dios, porque solo Él se la merece. Amén. Vamos a orar para despedirnos.